Queridos, venidos en honor a todos. Vos la recibimos hoy con la cantica de Rivka Kurie, romanzo de Rivka Kurie, cantado de los Pasharos Sefradís. Ama la hermosa voz que sentimos es la de nuestra balabaya de hoy, Karen Sharjon. Ansina que gozates una bienvenida hermosa para todos. Como siempre, vamos a empezar con nuestro tradicional ya. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las bandas del mundo que están aquí, nuestros musafires de cada semana para encuentros de que hemos venido a sentir lo que vos queremos contar. Voy a partillar con vosotros, como siempre, los anuncios de cada alja. Tenemos esta semana nuestro encuentro número 48. Increíble. Cada semana vos digo la misma cosa. Cada vez que miro el número, yo me maravillo de mí para mí. Que tenemos tantos encuentros. Y somos 3 de las instituciones que hacemos parte de Encuentros Aljad. Cada Aljad toca a una institución de tener un balabay y un musafir. Así que para los que entras por primera vez, vos estoy contando cómo es nuestra presentación. En primero vos voy a contar que el próximo Anjat, 29 de agosto, vamos a tener a Tamara Alexander, la directriz de la Autoridad Nacional del Ladino, como balabaya, y como musafir, un honor será tener a Moshe Elión, que nos va a contar sobre la desgracia de la memoria y la alegría de escribir. Ansina que vamos a gozar de este escritor muy mucho. Esto será a las mismas horas de siempre. Si no vos acordás, podés entrar a sfarad.com y vas a encontrar ahí el mismo anuncio, el reclam que estás mirando, y ahí estará el atadillo para entrar y las horas, como ves aquí en nuestro ecrán. Si querés mirar los 47 programas anteriores y este 48 al punto que vamos a terminar, que vamos a escapar, podés entrar en sfarad.com Raya TV y aquí vas a encontrar los videos, cada uno con su reclam y su título para poder mirar la maravilla de sujetos que tenemos en estos tantos programas. Si vos querés dar una ayuda, un dono para que continuemos más y más y tengamos muchos 120 programas más, podés ir a sfrad.com Raya Encuentros y aquí vas a tener el modo de alcanzarnos vuestro ayuda. Y sí, aquí llegamos a la estrella de hoy. Nuestra balabaya Karen Sharjon por el Centro Sefaradí de Estambul tiene como musafira a Rosette Ubesh. Ya verás qué maravilla que nos va a contar. Una vida dedicada al teatro. Venida con bueno, Karen. Bienvenidos, queridos amigos. Ya hay mucho tiempo que no vos veo, ya me escarimí. De la verdad decirvos, ya me escarimí. Ama, aquí es en verano, unas calores de morir estaba. Ahora empezó un poco a... tenemos... Sí, un poco de viento, ya está bueno. Ama, estaba una calor desgraciada. Hoy vos va a hacer conocer a una amiga mía muy, muy, muy querida que la conozco de muchos, muchos y muchos años. De verdad, nos conocimos en el Club Dos Look, que ya vos había hablado muchas veces. Y desde aquel tiempo, desde 1977, que somos amigas íntimas y seguro que su marido es Selim Hubesh, que lo conocéis de los Pasharos Sefaradís, es nuestro guitarrista y también nuestro compositor. Le auguramos un refuah shelama muy, 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 muy grande porque hay un año que está en el hospital. Ama hoy no quiso entrar a este Zoom porque tiene mucho albón de ver a su mujer.
Y su mujer también tiene mucho albón. Me dice, yo no puedo hablar español tan hermoso. Bueno, le dije, no, no tienes que hablar tan hermoso. Y escribimos unos textos, ya nos preparamos, bueno, creo. Ella tiene albón, una actriz de teatro como ella, que tenga tanto albón. Rosette es una pionaria, es para la comunidad judía de Turquía y para las generaciones mancebas después de nosotros. Ella abrió las puertas para este arte, el teatro. Ya sabéis que la comunidad judía normalmente es muy aficionada o les place mucho el teatro, siempre fue históricamente. Y seguro que antes no era muy fácil para una mujer de salir a la escena. Nosotros sí tuvimos el coraje, ama Rosette tuvo más coraje porque ella estudió, y ya vamos a contar, ama, estudió y después se hizo una actriz profesional, sin que la gente hable mucho. Ya sabes que en nuestra comunidad hacer de Dicodú es muy normal. Siempre la gente quitan a re, meten al visir y siempre quién está con quién está con... Hablar. Ama Rosette lo hizo muy bueno, ya vaya a ver. Ahora quiero introducirvos a mi amiga íntima, Rosette Hubesh, Rosette Haim Hubesh, si quieres. Y ella nos va a contar un poco de su vida. Rosette Hanum, empezamos, bueno, dice bonjour y después empezamos a contar a todos. A todo el mundo que están viendo este programa, estoy muy heyecanlı, tengo mucho albón, el corazón me está palpitando como que hay un pajarito. Hablar en turco es muy fácil para mí, ama hablar en español, en el latino, creemos que vamos a ver lo que va a poder hacer, no sé, está un macera. Sí, una aventura. Bueno, una vamos a ver. Aventura. Ama, no te olvides que tú y yo y muchos otros jugimos en judeo español, un teatro, ¿no? Sí, bueno, sí. Ahora, ama, no vamos a empezar de aquel teatro, vamos a empezar de tu chiquez. Contamos un poco de tu vida antes de empezar a interesarte al teatro. Yo siempre, mismo en chica, yo me interesé al teatro. Cuando tenía 3 años, 4 años, de esta edad empecé a hacer teatro. ¿Cómo hice? Los fixos de mi madre, ya sabes, antes había fixos, las mujeres tenían fixo y allá los mozos, los chicos y las chicas nos llevaban a una camareta, ellos jugaban o hablaban y mozos en la camareta, yo Pishin les decía, tú vas a hacer este rolo, tú vas a hacer este rolo y tú vas a hacer este rolo y Pishin jugábamos. Y después lo que hicimos, al salón veníamos y hacíamos y allá lo que hicimos en la camareta. Desde 3 años, 4 años, lo que me acordro. Y las madres las babas cayendo, estaban mirando, ¿no? También, sí, mira. Chicos y chicas jugando, lo que no me acuerdo lo que estábamos jugando, me acuerdo mucho bien que hacía, que decía, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. Me dice, cuando esta vez, mira, estas fotos son
las fotos de la escuela primera. Y en la escuela primera, yo era la actora principal en todo el mundo de actividades culturales, teatro, ballet, baile folclórico. Aquí no hay baile folclórico, debe de ser. Esto es teatro. Estás viendo esto, jugando el teatro. Aquí baile. Ana, baile folclórico. Es Burchak Tarlası que estaba jugando. Ajá. Y durante muchos años tomé cursos de ballet y de baile folclórico. A tanto que mi profesora de ballet me propuso de continuar mis estudios en el Conservatorio Nacional de Ankara. Mi madre y mi padre, que estén en Eden, Elisa y Mois Jaim, por seguro no aceptaron a enviarme a una otra ciudad de tan chica. Y la verdad decirte, no me importó mucho esta decisión, porque era muy chica, que sea, que no sea, no era muy importante para mí. Dime, después de la escuela primaria, continuaste la secundaria en una escuela francesa, ¿no? Es Saint-Benoît, creo. Sí, continuó a la Saint-Benoît y terminé la escuela Saint-Benoît. Antes de terminar, cuando tenía 15 años, empecé a ir al club de mancebos judíos que se llamaba Amical. Y allá había actividades culturales, muchas actividades. Yo preferí ir al teatro, quise hacer teatro. Y tú sabes muy bien, cuando se aparece una pieza, la primera cosa es demeldar el texto, demeldar el texto y ver quién puede hacer cuál rolo. Y teníamos al director, y él que está en Gan Eden, Albert Levy. Ay, aquí se hizo Bedajaim. Todo está. Bueno, los años están pasando, Rosé, te están volando. Y empezamos a meldar la pieza. Se llamaba Escoliot. Cuando vino mi será de meldar, en el momento que meldé el texto, el director me dijo, tú vas a tomar el rol principal. Aquel año tuvimos el Escoliot que pasaba en un moshav. Después, el año siguiente, tuvimos el Crocodil. Y el director del Crocodil era, y el que está en Gan Eden, Oran Aydenbash. Sí, yo tuve una pieza con él. Sí. Después, más después. Y Oran Aydenbash hacía muchos piezas de teatro en nuestra comunidad. Sí, en el Amical especialmente. En el Amical especialmente. Y empezamos de nuevo a meldar el piezo y de nuevo Pishin, él me dijo, tú vas a jugar el rol principal. Y después me recomendó que vaya al conservatorio. Y después que escapé del liceo, pasé exámenes de la universidad y al mismo tiempo pasé exámenes en el conservatorio municipal de Estambul. Y a los dos los gané. Y después, en 1977, vine al Dostluk. Dostluk me llamó por un pieza de teatro famoso, ahora muy famoso, que se llama Kula, Kula 930. Sí, 930. No, esto es la Kula. La primera versión. Suzy Levy. Suzy Ackman. Suzy Ackman. Sí. Suzy Ackman jugaba a mi hija. Sí, y teníamos un rol o un carácter
una hijita de 16 años, y Susie Ackman empezó a ayudarlo, y después cuando ella se fue, Daisy Ben-Shushe vino, y aquí, espera, aquí la ves, esto es la versión con Daisy Ben-Shushe y Mario Levy. Mira cuánta gente hay aquí. Mario Levy, que se hizo grande escritor, Daisy Ben-Shushe, que vive ahora en Canadá, Rosette Hubesh, que está aquí, Selim Hubesh, aquí, Jojo Eskenazi, Mansevico, mira a Isbeth Pana, que jugó el Jajam, y Zivet, que vive ahora en New York, y aquí Yusuf Adoni, que también vive en Canadá, y espera, Bumuelo Yu, Aaron, sí, Bumuelo Yu, y vive ahora en Israel. En Israel, sí, también. Ay, qué días. Y Hilda Berry también, ella está aquí, me parece, no sé. Qué días. Beno Levi, que llevaba a mi marido, y yo, la doncella. La bulisa. De la caleja, del culá. De la culá. Y tú eras oro. ¿Qué dices, Rosette? ¿Jugaremos un poquitico? Una cena ¿Jugaremos? Una cena. ¿Jugaremos? Espera. Bueno, vamos a hacer, cuando empieza la pieza, hay una escena donde las mujeres están mirando por la ventana y se están echando palabras. Y siempre como Bulisa es la vamp de la Malé, y ella tiene un marido viejo que no está muy contenta porque él se olvida cosas y ella está la sangre bullendo, la sangre bullendo, y no está muy contenta con el marido viejo. Y Oro, seguro que es la dama más de respeto, y es una mujer de casa muy buena, que tiene marido bueno, etc. Y se están echando palabras de la ventana. Hay de empezar. Oro, buenos días. ¿Cómo estás? Aperejando por Shabbat. Tío, ya te fuiste al bazar. ¿Qué topates de mercar? Muchas cosas. ¿Y qué guisaste? Tomí raya, va a ser raya con abramila. Tomí berenjena, va a ser rulicos de berenjena. Me sobró un poco de berenjena. ¿Y cuál lo hice? Le di un poquitico de cascaval y de queso blanco. Y hice borequitas de berenjena que le place mucho, ya sabes. Me enamoré por la noche. Después va a guisar pulí. Ojo, maravilla. Yo ainda estoy esperando al mío que me va a traer cosas del bazar, todo errado. Yo le demando berenjena, él me trae calabaza, él es un calabaza entero. Y siempre hago planes, y después que lo me trae Rachel por Situla, me se trocan los planos. Tío Barbina. Aide, estate callada, hija. Estate callada. ¿De qué? Dice, bendito al Dios que tengo un marido, y tu marido es pachaporillo. Aide, ya basta de hablar detrás de él. Sí, de años, muchos años. Que sea, es tu marido. Bueno. Es tu marido. Estate callado. No se habla detrás de su marido de este modo. Es pecado. Bueno, si esto es lo que estás diciendo. Bueno, Hanum. Mira, Karen. Mira, Karen. Enjuando a Oro. ¿Estás viendo? ¿Cómo te están saliendo las palabras? Me está viniendo las palabras. Oro sabe el español, el latino. Yo, Rosette, no sé. Es dos diferentes caracteres. Cuando estoy hablando de Oro, cuando soy Oro, estoy hablando puramente. Cuando soy Rosette,
no estoy pudiendo hablar. No, y en estás hablando muy bueno, Hanuman. No hay problema, no hay problema del todo. No, estamos entre amigas, Entre amigos. entre familia. Los encuentros son como encuentros de la familia, porque nos escariñamos durante la semana y la fin de semana nos topamos, bebemos un café en juntos o una agüita y y sentimos lo que están hablando los musafires. Después de la kula, ¿qué afitó? En la kula, ¿qué afitó? Me reencontré con Selim Hubesh, mi marido. Sí, el más grande hediye, ¿cómo se dice? No sé, hediye. Regalo. Regalo. El más grande regalo que me dio el teatro es Selim Hubesh. Compositor, guitarrista, muy grande intelectual. Filósofo. Filósofo. Y en estos años de casamiento, de los primeros años ¿Cuándo de vos casamiento, casaste? Yo me acuerdo. en 1981. Era un día de nieve en la... ¿Te acuerdas? Ay, no, es posible que no me acuerdo, seguro que me acuerdo. Hoy, había una nieve de 1 metro. Y todos estaban... Estaba esperando a mí, 40 minutos después pude venir. Y no con la araba de novia, vine con la araba de Izeta Codras. Ay. Mi padre en la araba de novia con mi hermanico y yo con mi madre y con mi hermana chica en el araba de Izet vine. Mi padre vino después de mí al final. Yo me acuerdo que todos estaban diciendo a Selim, ya se esbacheó, no va a venir, ya se esbacheó, no va a venir. Y Selim estaba con la cara apretada, ¿dónde quedó? Aquel tiempo no teníamos teléfonos móviles para demandar, ¿dónde estás, Rosette? El automóvil quedó. Sí, se quedó aquí. No pudo caminar. En la nieve. Era en febrero, ¿no? Sí, 15 de febrero. Sí, ok, 15 de febrero, voilà. 15 de febrero. Y después... Y en los el casamiento... Tú fuiste la primera que se casó entre todos los amigos. Sí, ama en el conservatorio, la universidad, y día lecciones de francés para ayudar al budgeto. Y de todos los amigos en nuestra casa, porque éramos las primeras que se casaron. Tu casa era como casita de Moshe Rabbeinu. Sí, wallahi ve billahi. A lo menos 5 días en las noches, ya tenía un musaferas para comer, un musaferas para el café. Y esto modo, estábamos más sevos, Becarán, estábamos más cívicas, teníamos energía, estábamos llenos de energía. Y bueno, ¿qué afitó en es en este momento que Yıldız Kenter te propuso un rolo, ¿no? Contamos un poco sobre esto porque era una cosa muy grande. Para los que no conocen a Yıldız Kenter, era la prima donna del teatro turco, la prima donna, una artista extraordinaria y profesora en el conservatorio, seguro. Contamos un poco cómo afitó esto. Y cuando entré al conservatorio, en los exámenes en primero, entré al examen y empecé a jugar lo que me dieron. Y Yıldız Kenter me dijo, ¿cómo vas a poder esto y la universidad y el conservatorio?
Yo le dije, vamos a probar. No sé si va a poder uno. Y Allah'a şükür ya terminé el conservatorio y la universidad. Y en la primera año que entré al conservatorio, un día, Yıldız Kenter, mi profesora, me dijo, Rosette, mira, tengo un texto de teatro y hay 3 mancebicas allá, rolos de 3 mancebas. Y lo que te place, el rolo que te place, quiero que jugues tú. Yo, también es un grande honor. En la primera clase del conservatorio, Yıldız Kenter me va a proponer este modo un pieza de teatro. Cosa grande para mí. Ama pensé, la universidad, el conservatorio, el casamiento, lecciones de francés, miré que no va a poder hacer y tuve que refusar esta oportunidad con mucho regreto. Sí. Y bueno, después del conservatorio, ¿qué afitó? Como... Escapé del conservatorio con la nota 10. 10 quiere 10. decir perfecto. Sí. Se escapa del conservatorio con 9. Normalmente. 9, 8, 7. Esto daban 10. No se da mucho. No se da mucho. Vale que seas muy extraordinaria. Merci mucho. Y mi marido me dijo que cuando escapé del conservatorio, que entré a los teatros de la municipalidad, al Teatro Municipal de Estambul. Y yo solo me dijo que si hay turnés, vas a dejar el teatro. Y yo le prometí. Le dije, tamam. Y entré al Şehir Tiyatroları. Empecé a jugar en los rolos principales. Y aquel año que entré, me dijeron que tenía 2 piezas de teatro que estaba jugando. Aquí había 2 piezas. Va a ir al turné. Bueno, de 3 semanas. Por 3 semanas que se va a ir. Y yo, sin decir nada a Selim, di mi dimisión y salí del teatro. Porque había dado palabra a Selim que no va a ir al turné. Turné, ¿qué quiso decir? Ya sé que vas a demandar qué quiso decir turnés. Turné es cuando jugamos el piezo de teatro. Con el piezo de teatro nos vamos a muchas ciudades en la Turquía y esto se llama turné. No sé cómo se llama en español. No, en francés se llama la misma cosa. Puede ser, no sé cómo se dice en español. Y después, con los amigos del conservatorio, fundimos una compañía privada que se llamaba Özel Teatro Especial. Y esto surgió un poco. Y después entré al famoso Teatro Dormen, donde el propietario es Haldun Dormen, que la Turquía conoce. Muy bueno. Un grande artista intelectual y sí, una maravilla. Director. Y después, en súbito, todos nosotros en el Dostluk estamos siguiendo lo que está haciendo Rosette, porque todos estamos muy orgullosos que tenemos una amiga que se hizo una actriz profesional en el teatro y que está jugando con los más grandes artistas de Turquía. Y en súbito oímos
que Rosette va a jugar en un film. Tío, para nosotros era una cosa muy, muy, muy grande. Rosette en un film, una maravilla. Ay, contamos un poco de esto. Espera a ver si vamos para aquí el film. Sí, en el film de Uçurtmayı Vurmasınlar. No, esto No. es en Kenterler. Sí, esto es en sí, esto es el Kenterler. Esto sí, es... esto es el film que yo vi. Es un film muy famoso en Turquía, muy, muy famoso. Dicen los críticos de filmes que en el antología de los filmes turcos entra en el 10 filmes, en el primero primeros 10 filmes, sí. porque era un film muy hermoso. ¿Qué se pasaba ahí? ¿Qué contaba? ¿Qué contaba? Mira, en las 80, sí, en las 80, Los años 80. Había muchos característicos de muchas turbulencias en Turquía, sociales, políticas, y este film habla de este periodo. Y pasa en la prisión, ¿no? Sí, pasa en la prisión. Y el rol principal es este chiquitico, es del hoyo de él que el film se pasa. Sí, es de su hoyo que vemos. De su hoyo, sí, de su hoyo vemos el film. Y con este film gané el premio de mejor actriz ayudante. Después, mi profesora Yıldız Kenter, después que escapé el conservatorio, un día me telefoneó y me dijo, Rosette, tengo un pieza de teatro muy hermoso y quiero jugar contigo esta pieza de teatro, me dijo. Y era Bir Çift Kanat, no sé cómo se dice en español, de Adolf Fugard. Un par de alas. De Adolf Fugard, el escritor es Adolf Fugard, es un escritor muy famoso en el mundo. Y dije, por supuesto, y empecé a jugar en Kenterler, en el teatro de Kenter. Y después de Kenter, entré de nuevo al Teatro Municipal de Estambul. Y después... Era una pieza de teatro de una pieza de teatro de dos personas y Şükran Güngör, que era el marido de Yıldız Kenter, de mi profesora. Şükran Güngör, no, era el marido de Yıldız Kenter, de mi profesora. Él es Şükran Güngör. Yo aquí, mi profesora Yıldız Kenter y Şükran Güngör, que es el marido de mi profesora. Y en la segunda acta estaba entrando Şükran Güngör. Era un juego de 3 personas. Principalmente 2 personas. Con una ayudante tercera. Sí. Yeah. Wow. Y después, que entraste de nuevo al Şehir Tiyatroları, al Teatro Municipal, ¿cómo fue esta vez? Esta vez fue muy hermoso. Empecé a jugar muchos roles principales. Y, ¿sabes? Şehir Tiyatroları tiene una misión muy importante. Una misión muy importante, aparte de jugar piezas, es apoyar a chicos teatros privados. Y entre los chicos teatros privados, me propusieron un rolo. No, sanatçının ölümü. No, este es Çalı Kuşu. No, sanatçının ölümü. Que con pieza era de una pieza de 2 personas.
Con esta pieza gané 3 premios importantes. Wow. Y después de esta pieza, Juhi a gayri resmi Hürrem de Özen Yula. Es un Wow. escritor muy famoso. Yo vamos me a ganar. acuerdo muy bueno esta periodo donde estabas jugando a Gayri Resmi Hürrem. Estabas cansada, el cuerpo entero tenías dolores en las pachas, en el cuerpo entero, en la voz. Es que era un rolo muy, muy, muy difícil. Y estabas haciendo, ¿qué estabas haciendo? Gimnástica estabas haciendo en la escena. Es muy, muy difícil. Y físicamente y psicológicamente. Sí, físicamente tan difícil era que cada seance que jugábamos perdía medio kilo. Justo medio kilo. Y había días que jugábamos 2 seances, perdía 1 kilo. Uy. Justo 1 kilo. Me costó mucho. Y físicamente, y perdí mi voz. Ay, perder la voz es una cosa terrible. Inyecciones. Sí. Rosette, ¿te acuerdas? Una vez que nos fuimos a Israel a jugar la culá, sí. y fuimos a cudurearnos un día entero en el Aquapark. Salimos a las 7 del hotel, nos tomó el autobús a la tupa entera y nos fuimos al Aquapark el día entero en las aguas, con el sol, y nosotros cudureando y gritando. Y a la torna todos nos quedamos durmiendo en el autobús. Y a la noche había cena, calía jugar la cula. Fuimos al hotel, ni uno de nosotros tenía voz. Atio, panic. ¿Qué vamos a hacer? Atio, en Israel, flamur no hay. Y flamur dulce es bueno para la voz, para la garganta. Yo me acuerdo que había venido en Ganeden Selim Amado, que era farmacián, y nos había traído unas bochicas para la voz. Homeopático, sí. Y estas bochicas nos salvaron la vida aquella noche porque salimos a la cena con voces roncas. Todos colorados. Todos colorados, quemados del sol, soflamados del sol. Ay. Y bueno, y medios dormidos, nos habíamos engleneado una maravilla. Aquel día no me puedo olvidar de todo, especialmente que Jojo se metió a pelearse en turco con un israeliano. Nosotros estábamos pichándonos la risa. Una maravilla. Estaba estos días maravillosos. Bueno, y de Hürrem, de esta pieza muy, muy difícil, ganaste premios, ¿no? Sí, 2 premios gané. El premio de Sadri Alışık, el mejor artista, y el premio de Afife Jale. Y estos 2 premios son los más premios más importantes de Turquía. Y gané. Y aparte el teatro municipal, ¿qué hiciste? ¿Qué hice? Más. Enseñé lecciones de escena en el atelier de Darül Bedai. Dirigí y supervisé muchas piezas en el Dostluk y en el Göztepe Kültür Derneği, clubes de nuestra comunidad. Hice muchas cosas. Y después de esto todo que hizo Rosette, en súbito oímos que Rosette va a jugar en una serie de televisión. Atio,
estamos tan orgullosos. Ay, 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 nuestra amiga en la televisión, nuestra amiga en la televisión. Mi mamá, cada noche que Rosette estaba en la televisión, me decía, esta noche hay Rosette. No me decía el nombre de la serie. Esta noche hay Rosette. Yo voy a mirar a Rosette. Ay, en Gané del Este esperaba que, que venga tu serie para mirarlo a ojos a ojos. Ay, Jan. Y seguro, espera, aquí hay fílmicos. Aquí las piezas que yo vi. Esta es muy de difícil. una serial, otro Bedel que se llama. Aquí es una otra serie de televisión. De televisión. Otra Esto es. serie de Ah. televisión. En esta serie de televisión fui nominada por mejor artista. Sí, bueno. Ama no gané. No gané el premio, ama fui nominada. Bueno, Ama, estás viendo los diferentes caracteres que está jugando. Yo quiero demandarte esto. Cuando te traen un rolo, dicen, tú vas a jugar este carácter. ¿Cómo es que entras en eso? Porque en todas estas fotos es caracteres diferentes. Mira, esto es una köylüya y aquí sí. Estás bien mismo el caminar, las miradas, lo que estás haciendo, enteramente es en el carácter, como estabas un poco antes como oro. ¿Cómo estás entrando en estos caracteres? Es muy importante. Primero talento, después el teatro es disciplina. Sí. Para mí, si demandas cuál es teatro es disciplina en primera. Vas a laboro mucho, meldo mucho sobre, por ejemplo, va a jugar un rolo de köylüya. Meldo cómo se hace, cómo hablan, cómo meten la mesa, cómo miran, cómo caminan. Empezó a, sí. Y meldo mucho, miro mucho a las personas, a las köylüyas, por ejemplo, cómo están yendo, cómo están contando, cómo están viendo, cómo están mirando. También sabemos que tú haces muchos acentos también. Esto no es una cosa muy fácil, especialmente en Turquía hay muchos acentos diferentes de diferentes lugares. Y no muchos artistas pueden hacerlo. Algunos se especializan en una región, otros se especializan en un tipo de carácter. Ama, tú puedes hacer muchos. ¿Cómo te viene esto? ¿Cómo es que oyes o cómo te ambesas estos acentos? Creo que tengo un oído muy bien. Sí. Porque, y después es de aliento que me está viniendo. Yo creo, sí, es una cosa que te dio el Dios. Sí, primero el Dios me dio esto. Sí. Primero. Sí. Y merci mucho al Dios que me dio esto. Exactamente. Yo voy a continuar a Martí. ¿Esto era una pieza o un film? Pieza de teatro de Anton Chekhov. Ah, ok. La Colomba. Sí. Y esto también es un film, otro film. Sí, otro y aquí estás con el equipo entero. Sí. Okay. Ok. Una vida llena de teatro, una vida llena de arte. Y un
una persona hinchida de talento extraordinario. Esto es mi amiga Rosette Hubesh. Ama, de ahora en adelante, bueno, con la pandemia que afectó, desgraciado. Mira, antes de la pandemia, el jury de Afife Jale me llamaron. Sí, sí. Me llamaron para hacer jury, que sea miembro parte, de jury. Sí. Y es un honor muy grande para mí y para todos los artistas y artistas estar en el jury de Afife Jale. Hay 3 años que estoy. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ser miembro del jury? ¿Qué haces? ¿Qué hace el jury? Que hacemos, vemos muchas piezas y damos notas. ¿Cuántas piezas, Kaji? Yo casi al año. A lo manco, 80, 90 piezas. Wow. A lo manco. Sí, yo me acuerdo porque yo me estoy acordando porque cada vez que te llamamos, ay de Rosette, ven y estamos haciendo una cosa. No, tengo teatro, soy jury. Soy jury. Esto es lo que nos dices siempre. Sí, y ama, esto y ya con la pandemia nada. todo se quedó. Inshallah, esperamos que cuando toda esta pandemia se va a bajar o va a terminar y vamos a tornar a la vida. Sí, a la vida normal. La vida normal. Y tu vida es vida de teatro. Inshallah. Inshallah. Teatro. ¿Qué piensas? ¿Qué dices a los mancebos? Que hagan lo que quieren en la vida, porque la vida es una vez. Que hagan lo que les place, ama con mucha disciplina, con mucha humildad, con estar el Usman, ¿cómo se dice? Especialista, experto. Es que se hagan experto en la cual quieren, en la branch de ¿Qué quieren? Que quieren, ama que sean especialistas, que melden mucho y que hagan lo que quieren en esta vida. ¿Qué dices si quieren teatro? ¿Por qué no? El teatro es para mí, ¿Sí? para mí es la vida. Y es un amor. Es un amor que no amaja. Es verdad. Si sos mismo profesional o amateur, el teatro es el teatro y siempre es las personas que ayudan tienen un grande amor para el teatro. Eso es verdad. Sí. Ahora, si querés, puedes demandar a Rosette o a mí, si querés, demandas o cuestiones sobre... Tenemos una demanda para Rosette de Rachel Amado Bornik, que ya conocemos, amiga nuestra, que dice si nos puedes, Rosette, contar de qué o la razón de que el rol de Hurrem Sultán fue tan difícil. Era un yugo de una pieza de teatro de 2 personas y era muy ¿cómo se dice? Largo, una pieza muy largo y estábamos imitando las miniaturas, ¿cómo se dice? Miniaturas. Se dice miniaturas otomanas, haciendo los mismos gestos de las miniaturas otomanas que estábamos jugando esta pieza. Y había muchos, no estábamos, ni un punto no estábamos respirar, ni respirar no teníamos tiempo para respirar.
era muy hızlı, muy rápido, un yugo muy rápido y con muchos gestos. Cada gesta tenía una significación y por esto veramente era un yugo muy, muy difícil. Era como coreografía, tenías que empezarte Como el un texto ballet, y la coreografía. Sí. Claro, claro, justo. ¿Y piensas que Tenemos, tu pasado de ballet te ayudó en esta pieza? Por seguro, seguro me ha ayudado mucho en vez. Todo lo que empecé en la vida me ayudó. claro, claro que sí, sabes, estaba pensando mientras conocíamos tu vida de teatro, que es el único día que me hace pena, me aprieta el corazón de no poder estar cerca de ti físicamente, por amor que eres una estrella y a todos nos placería que nos ciñes algún papel con tu nombre y darte un abrazo y un beso que hoy mismo no se puede, ama. Tenemos una estrella entre nosotros, como yo no soy de la Turquía, bueno, mi familia de Estambul, ama, yo moro en Buenos Aires, ama, me siento orgullosa de que seas de los nuestros, como decimos nosotros. Tenemos muchos... Es mucha verdad, perdón que estoy cortando tu palabra, Ama. Rosette abrió los caminos a las futuras generaciones, porque en nuestro tiempo no se pensaba que una mujer judía iba a estar en la escena y hacer este hecho como una profesional. Se veía la mujer como no muy buena, si está en la Justo escena. aquí tenemos Daisy que dice, quisiera demandar a usted si sus padres aceptaron Pichín su decisión de hacerse actriz. Dice, en mi tiempo, sobre todo en Izmir, nunca dejarían que una hija se haga actriz. Mi padre era una persona muy liberal y él cuando estaba estudiando en la escuela italiana, sus amigos me decían que tenía una voz maravillosa, mi padre. Ama, en el tiempo suyo no había oportunidad. Ama, él jugó muchas piezas en la escuela italiana, en las óperas jugó mi padre. Y creo que cuando yo les dije que va a hacer este hecho profesionalmente, mi padre me dijo, puedes jugar, puedes hacer lo que quieres en la vida. Creo que tenía un arranco mi padre porque no pudo hacer esto. No había oportunidad. Y por esto me dijo, tú puedes. Mira, Karen, te voy a contar un consejo. Era en la escuela primera. Como sabes, teníamos Okuma Bayram, como se dice, no sé. Sí, fiesta de Meldar. Fiesta de Meldar. Y en la primera, mi gran mamá que está en Canadá, con mi gran papá que está en Canadá, vinieron a esta fiesta. Y yo jugué allá unas cuantas cosas. Después de la fiesta, mi gran mamá se acercó al lado de mi madre y dijo a mi madre que se muera Fortuné y no, Elisa, hija nos va a salir artista. El trabajo de caras. Sí, que se muera Fortuné, no, hija nos va a salir artista. Le dijo que está en Canadá. Y salió artista, sí. Ama mi padre y mi madre no me dijeron nada. No eran gente de esta manera. No eran muy modernos, muy modernos. Vamos a mandar unos saludicos que tenemos desde la hora temprana para que sepas, como yo saludo al empecillo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, verás que es verdad, tenemos de todas bandas y horarios del mundo.
Miriam dice saludes desde San Diego y muchas gracias a todos por estos maravillosos encuentros cada Ahad y Ahad millor y millor. Suzette Germán, que ya conocemos muy bueno, dice que la cantica que pusimos, que dice la romanza de Erika Curiel, que en la voz de Karen, dice, esta cantica es mi favorita, me hace llorar. Y a todos, Suzette, nos hace llorar. La historia es un poco triste o mucho triste. Ama, yo te voy a contar una cosa. Selim compuso esta cantica. Ama, Selim nunca quiso que la cantemos en la cena. Ama, yo me enamoré de esta cantica. Yo dije, esta cantica, cale que la cantemos, no es justo que no la cantemos. Y una noche que estábamos dando un concierto en Göztepe Kültür Derneği, yo dije a Izzet y Yavuz, mira, vamos a hacer surprise a Selim y vamos a cantar esta cantica sin que él sepa que le estamos cantando. Y aquella noche anuncié al mundo entero, le dije, mira, esta cantica es una maravilla y quiero cantaros para que vos lo gozgáis de esta cantica maravillosa. Y la cantamos y se destruyó el mundo. Y le dije a Selim, ¿vites cómo está una maravilla esta cantica? Y después de esto, en cada concierto es que la cantamos, es una maravilla. Sabes que cuando sientes esta cantica, también en la parte más fuerte te sale el corazón de adentro, de sentir, y es una música muy hermosa. No solo las palabras, ama, la música. Selim tiene otras composiciones maravillosas. Sí, claro. Vamos a aclarar que estamos hablando de Selim Hubesh, que es el marido de Rosette Hubesh. Toda la familia es artista. Sí, exactamente. Bueno, también tenemos saludos de Ray Hasson, que él está en Cape Town. Ray Hasson es de South Africa. Claro. Claro. Miriam que dice, todo bueno tengas, Karen, te dice a ti. Alguno que demandó, Rey demandó por lo que tiene atrás Marcelo, la calle ancha de Rhodes, si no lo me lates, lo digo ahora. Elis Gateño que nos dice buenas tardes, un abrazo fuerte de Boyucada, claro, está en verano, ella está en vacaciones en Boyucada. Jack Javés nos dice buena almadana a todos de Toronto y un abrazo a Karen. Betty Estrada, saludos desde Ciudad de México. Carlos Yebra López, saludos desde Zaragoza en España. Silvia Al-Jader, shalom a todos de la parte de Silvia, desde Ashdod, Israel. Es un grande placer de estar aquí con todos cada Al-Had. ¿Qué más tenemos? Bueno, algunas palabras que demandaron ya las aclaramos en el chat directamente. Susan Cohen dice, bravo, Rosette. Saludos. Mucho. Maurice Fresco también está en Cape Town, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que manda saludos. Tenemos una persona que tiene solo su número. Como hablábamos al empecillo, hay algunos que se olvidan de trocar el nombre. Más dice buenas tardes, Rosette. Saludos. No sabemos, es un número. ¿Qué más tenemos aquí? Una persona, Bárbara, desde Ciudad de México. Bueno, demandaron mucho donde se podían ver los filmes y todo. Y entre nosotros, Marcelo, yo y Jay Cohenat, que siempre nos da su ayuda, metimos en el chat los atadillos que se pueden ver los filmes en la internet. Algunos de ellos se pueden ver en la internet. Levana Galanti dice muy hermoso e interesante, saludos de Tel Aviv. René Martín, saludos de Gales en Gran Bretaña. Bully que nos manda saludos también desde Israel. ¿Qué más tenemos aquí? Bully nos mandó que es Albón. Albón es... ya le dijimos, y así, ansiosa, miedo, temor, un poco de ansiedad.
Sí. A ver, Susan Bejar desde Miami nos dice muy hermosa Rosette. Después se hizo una conversación verso el flamur, que dijimos estilo, tila, bueno, toda una conversación y también va a quedar en el chat. Flamur, la palabra viene del turco ıhlamur. El amor. Se hizo flamur. Suset dice, bravo Rosette, estoy orgullosa de tu reushita. Saludos. Rachel demanda si tienes algún artista favorito con el cual quieres jugar que no tienes jugado. Muy buena demanda. Gracias al Dios, yo vi con mi profesora, yo vi con Mishfik Kenter, que es uno de los más grandes artistas del teatro turco. Yo vi con muchos famosos personas. Merci mucho al Dios. Rachel Amado Bornik te gracias Karen por mencionar a Selim Amado, que es su hermano en Ganeden. Claro. Tenemos también unos saludos de Chipoleti, una ciudad al sur de la Argentina. Ya viste que tenemos de todas bandas y de todas zonas. Dice, yo entré al conservatorio en Izmir en la división de cante y a filo esto no era considerado una cosa buena. Sí. Entre los muestros, sí, claro. Las vidas artísticas antes daban mucho miedo a los padres. No era honorable. Mamá, estaban pensando en otras épocas. Yo me tomé a cantar con Ajda Pekkan, la más grande diva de Turquía, y todos estaban telefonando a mi papá, se va a hacer como ella, no la dejes. Y mi papá estaba, yo tengo confianza en mi hija. Es por esto que no te dejaba Selim hacer la tournée. Por eso. Es porque en estas tournées tú viajas con toda la compañía y están todo el tiempo juntos, en un automóvil o en un bus. Claro. Mira, éramos nuevos casados y Selim tenía razón de no la conocía un poco de su mujer. Por eso. Más se encelaba de ti, que eres muy hermosa también. Tenía miedo que la... Sí, mucho. Bueno, ¿qué más tenemos ya para escapar? Ya vos dije, saludes a todos de Chiprut, de Ottawa, Canadá. Dani. Seifi Isman dice, Rosette, te felicito, saludes. Saludes, Seifi. Jaime Moraes dice, muchas gracias, Karen y Rosette, y a todos queridos. Gracias, Yael. Aquí hay una cuestión de Michelle Azaria que yo estoy viendo, no sé. Míralo. ¿Cómo estudiaste en francés? ¿Cuál es tu relación con el francés? Aquí en Turquía había y hoy hay también muchas escuelas francesas, donde se estudia en francés. Todos son muy santos, Saint-Benoît, Saint-Pucherie, Notre-Dame de Sion, Saint-Joseph, San Michel, sí, y muchos, la comunidad judía, como todos querían hablar el francés y que las escuelas de la alianza ya se habían cerrado, continuaron a enviar a sus chicos a las escuelas francesas, si se puede. Había escuelas, muchas francesas, había italianas 2, había alemán 1 y dos. De Austria. Bueno, y también inglesa y americana.
Todas estas escuelas eran escuelas privadas y se entraba con examen. Y los judíos, no lo más, que conocían el francés cuando estaban entrando en estas escuelas, al lugar de hacer dos preparatorios, 2 años preparatorios para empezar la lengua, lo más hacían 1 año y saltaban, porque ya conocían muchas cosas. Voy a darlos al cabo 2 mensajes que tengo y después vamos a ver un filmico. Y dice Daisy, merci mucho a Rosette, a Karen y como siempre a Liliana y a Marcelo. Merci Daisy. Cada semana mirada, saludos desde New York, donde estamos encallados en casa a achaques de la fortuna, Henry. Geçmiş olsun. Estas desgracias que no escapan. No está escapando. Como de años que estamos pasando. Que estés bien, Daisy, ahí y que se escape presto esta fortuna. Manuel Mora demanda, ¿cómo está la cena, los teatros ahora en Estambul? ¿Tornan a estar abiertos? ¿Tornarán presto? ¿Están cerrados? Están cerrados todos. Inshallah se van a abrir. Cuando se va esta pandemia, cuando se va a bajar. Bueno, esperemos será presto. Ama hay piezas que se están jugando açık havada, como dizer, en el aire. Sí, abierto, en las cenas abiertas. En las plazas y en los lugares abiertos. Algunos. No, bueno, vamos a mirar este filmico, que es un regalo que nos da Iset. A ver si lo podemos ver ahora. ¡Ah, la cula! ¡Sorpresa! Nos estamos sintiendo, solo no sé si tiene sono. Mira, es Selim. Selim con Rosette. Está